entablar una negociación. Y decíamos la vez pasada, decíamos en el webinar pasado, que todo mundo tomamos decisiones en todo momento de nuestra vida, a lo largo del día, ¿no? Estamos tomando distintas decisiones. Entonces, pues justamente también, igual en este webinar, en torno al tema de la negociación y a los factores clave para la negociación, tener en claro que pues también en todo momento estamos negociando. Decíamos, tomamos decisiones a lo largo del día, qué vamos a desayunar, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir a comer en algunos casos, y todo el día está plagado de decisiones. Lo mismo con el tema de la negociación. Ahora, ¿qué es y por qué es importante el tema de la negociación? La negociación es importante porque no, no podemos andar por la vida imponiendo nuestra santa voluntad, ni sometiendo todo nuestro ser, nuestra actuación en la vida, nuestro andar cotidiano a lo que otros decidan. Entonces, la negociación es importante y se ha convertido justamente en la forma o en el camino más respetable para resolver desacuerdos o disputas. Yo recuerdo, y ustedes saben, muchos de los que están conectados, que yo me he movido mucho en el tema del sector público, lo mencioné reiteradamente también la vez pasada, y hubo un momento en la historia, sobre todo de este país, que se pensó, se hizo común el decir que la negociación o condenar el tema de la negociación. Decir que cuando se negocia es porque se está llegando a acuerdos en lo oscurito, que la negociación era sinónimo de que alguien nos estaba engañando, que alguien estaba tomando decisiones a espaldas nuestra. Eh, no, la negociación es importante, la negociación es necesaria justamente como el camino para resolver problemas, desacuerdos o disputas. Hay negociación, uno de los autores que yo consulté, dice, hay negociación siempre que haya un acuerdo que tomar, objetivos compartidos, objetivos encontrados, metas en competencia, siempre hay que negociar. Por eso tenemos que, entonces, la negociación es un proceso social que siempre involucra a más de una persona, es decir, uno no tiene que negociar consigo mismo, salvo cuando está indeciso, ¿no? Y entonces aplica el de Tin Marín, pero cuando estamos con otra persona, tenemos que generar un proceso de negociación donde hay al menos dos partes que tienen el común acuerdo de respetar lo que derive de esa negociación, es decir, someterse a las decisiones que estén dispuestas a aceptar, como dice la diapositiva, ¿no? Entonces, y les decía yo, en todo tiempo, en todo momento hay negociación. Las personas que estén casadas en este webinar, pues saben que la vida del matrimonio es una constante negociación, ¿no? En todos los temas, a lo largo del día, distintos momentos en los que hay que negociar sobre algún tema con los hijos, sobre los temas del hogar, sobre el presupuesto de la casa, etcétera. Entonces, y desde luego, pues esto trasciende también a los temas de la empresa, a los temas del trabajo, los temas laborales, eh, etcétera, ¿no? Los proyectos familiares, los proyectos individuales y los proyectos sociales. Entonces, nuestra sociedad está llena de negociación, ¿sí? Y eh, por eso decíamos, la negociación se extiende básicamente a todos los ámbitos de la vida en sociedad. Toda la ruta que nos ha llevado en cuanto a toma de decisiones para llegar a donde estamos en los ámbitos distintos en los que nos movemos en la vida, en lo familiar, en lo profesional,
laboral ha estado o ha sido producto de distintas negociaciones. Entonces, todo tiene que ver con negociación. Incluso hay autores que dicen la negociación es un sistema, ¿no? Un sistema donde hay elementos que forman parte del mismo, que están interrelacionados, donde hay una entrada de elementos sobre los cuales hay que negociar y hay una salida que serían los acuerdos resultado de la negociación, tratando de asimilar rápidamente lo que es un sistema. Y hacia eso vamos al final, ¿no? Hacia sistematizar, sobre todo para los que están en una organización, en una empresa, en una instancia del sector público o privado. La sugerencia hacia el final de lo que estamos exponiendo esta noche es que podamos sistematizar un modelo o un modo de tomar decisiones, sobre todo cuando se trata de hacerlo de manera colegiada, donde casi siempre hay que tomar decisiones de manera colectiva y en ese sentido tengamos un método muy claro para negociar, ¿no? Que no lleguemos a cada evento de negociación poco preparados, improvisando, etcétera, sino que tengamos una forma muy establecida, por eso insisto, sistematizada de negociar. Entonces, ¿por qué la gente negocia? Decíamos, la gente negocia, los individuos, las organizaciones negocian porque hay siempre muchos motivos para entrar en un proceso de negociación. Las partes que se involucran pueden tener, como se ve ahí, objetivos compartidos, ¿no? Es decir, queremos lo mismo, aunque ese lo mismo no signifique que nos tengamos que pelear por él, sino que juntos podemos avanzar hacia ese objetivo. Hay veces que el hecho de que haya un mismo objetivo, pues sí nos generaría conflicto, porque digamos, queremos una manzana y solo hay una, y somos dos, las personas que quieran que queremos esa manzana, pues entonces tendríamos que generar ahí una competencia, ¿no? Pero también entonces habría que tener una estrategia de negociación. Ahorita vamos a ver los distintos escenarios y estrategias para negociar. Y hay veces que también pues hay objetivos en conflicto, que lo que a uno le beneficia, al otro le perjudica, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos que finalmente también establecer negociaciones. Entonces, siempre que haya que conciliar, siempre que haya que tomar acuerdos, siempre que haya que articularnos con otras personas, con otras organizaciones, siempre habrá que negociar. Entonces, por eso la gente negocia. Ahora, cuando solo hay objetivos en conflicto, ¿no? O sea, lo que se conoce como los irreductibles o los irrenunciables, ¿sí? Yo no voy a ceder esta parte y la otra persona tampoco va a ceder en la suya. Bueno, pues de verdad entonces el tema de la negociación se ha agotado. Y vemos muchos casos en la historia de la humanidad, ¿no? que la situación se torna irreconciliable, y por eso las guerras, por eso muchas cosas que desde luego están involucrando intereses irreconciliables, objetivos en conflicto, donde no hay ninguna manera de alcanzar un acuerdo. ¿Es posible? Sí, por desgracia puede haber situaciones así. Lo ideal y desde luego lo deseable es que siempre tratemos de encontrar en dónde coincidimos y cómo podemos generar un acuerdo. Pongo un ejemplo. Cuando yo era estudiante, allá por el 1900 Carranza, teníamos, ya saben ustedes, esta grilla que se genera cada vez que una generación llega al término de sus estudios, se arma la mesa de generación,
todo el mundo cree que tiene los merecimientos para ser presidente de generación o presidenta de generación, etcétera. Y llegó un momento en el que éramos un grupo de amigos dentro de la generación, donde dos personas tenían los méritos más destacados para ser presidentes de generación. Uno que era el mejor estudiante de la generación, promedio de 10 en toda la generación, un buen amigo mío que decía, yo tengo los méritos, yo merezco ser presidente de generación. Y otro que también era muy buen estudiante, no fue tan excelente como este amigo, pero que tenía el carisma, era muy bien visto por la generación, no solo por nuestro grupo de amigos, sino por toda los que integraban la generación. Estaba muy bien conectado para el tema de los padrinazgos, ya saben, todo este rollo, y ofrecía muchas ventajas. Entonces llegó un momento en que esto generó conflicto y el grupo les dijimos, bueno, pues siéntense a negociar, ¿no? Nos gustaría que encontraran en esta situación un buen acuerdo. Y uno de ellos fue muy sincero, el que dijo, el que tenía el promedio más alto, dice, ¿pero qué vamos a negociar? Yo no voy a ceder nada, yo quiero ser presidente de la generación. O sea, si negociar se trata de que yo ceda algo, sería ceder el que yo sea presidente de generación y no lo voy a ceder, ¿no? Y le pregunta ahí enfrente de los demás al otro compañero y le dice, oye, ¿y tú estás dispuesto a aceptar otro escenario? Y le dice el otro, no, yo quiero ser presidente de la generación. Entonces voltea y nos dice, ven, no hay nada que negociar, el objetivo está en conflicto, vámonos a una votación, ¿no? Y así sucedió. O sea, finalmente el asunto no era para llegar a los golpes ni nada, ¿no? Pero hay situaciones en las que los objetivos están en abierto conflicto, donde no hay ninguna oportunidad de ceder ante el interlocutor, y entonces habría que encontrar una forma donde justamente uno pierde y el otro gana. Y ese es uno de los escenarios, una de las estrategias de negociación que vamos a revisar hoy rápidamente. Estas son las tres estrategias de negociación más comunes. La primera, que ustedes la ven ahí, traté de hacerlo como en estos diagramas que nos enseñaron en la secundaria, no sé si se acuerdan de lógica, de teoría de conjuntos, ¿no? Los famosos diagramas de Ben Euler, donde había conjuntos de elementos, y bueno, para presentar estos escenarios de manera muy breve. El primer escenario es estos círculos que ustedes ven en azul a la izquierda de su pantalla. Ven que hay uno con un signo de más y otro con un signo de menos. Es el escenario de la suma cero, así se llama, suma cero. Porque justamente lo que uno gana, el otro lo pierde. Si tenemos 10 manzanas, 5 cada quien, y yo quiero ganar una más, esa una más que quiero ganar es justamente la que le voy a quitar al otro que tiene 5, ¿no? Entonces, si yo ganara esa manzana adicional, yo gano una, pero el otro pierde una. Es el juego de suma cero. Así se le conoce. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. La otra estrategia, el otro escenario es el juego de suma no cero. Matemáticamente parecería imposible, ¿no? O sea, lo que uno gana, el otro lo pierde. Bueno, en este caso, la lógica se rompe cuando generamos acuerdos ganar-ganar. Es decir, donde ambas partes logran conciliar intereses, quizás ceder en algunas cosas, pero con un objetivo último más allá de las diferencias que pudieran estar en conflicto, y entonces avanzamos y ganamos ambas partes. Y el otro escenario, el último, que este es si el suma cero en algunas ocasiones no es lo menos recomendable, bueno, este es el peor de los mundos, el perder, la estrategia del kamikaze, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero en este caso todos pierden.
como en la pirinola, digamos, ¿no? Todos terminan viendo afectados sus intereses, pero bueno, hay situaciones de verdad que es el escenario menos probable, pero tampoco se trata de ser ingenuos, donde hay gente que no le importa perder con tal de que el otro pierda, ¿no? Con el hecho de ver arruinada a su contraparte, no le importa, decide perder. O a lo mejor es su estrategia de mediano o largo plazo, perder, 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 e ir deteriorando la imagen, eh, eh, al contrincante, ¿no? Irlo dañando para que en algún momento el otro esté más debilitado y entonces sobreponerse sobre él. Es un escenario difícil. Ahora, eh, ese escenario no sería un escenario de negociación, por eso puse esta frase al final de la diapositiva que dice, si las partes no se colocan, o al menos una de las partes, no se coloca en mejor condición que al inicio, no hubo negociación. La mejor negociación, desde luego, es cuando todas las partes involucradas obtienen beneficios y al final se encuentran en una mejor situación que al inicio. Entonces, esa es para reflexionarla, para pensarla en relación a lo que estamos viendo. Bueno, aquí está una ilustración, digamos, de lo que es la suma cero. Justamente Esteban Favela nos hace este comentario. En algunas ocasiones mi competencia prefiere perder con tal de no dejarme ganar. Increíble, pero cierto. ¿Sí? Así es. No, no es tan increíble, Esteban. De verdad que es muy cotidiano. O sea, es el juego del terrorista, ¿no? Ahorita lo voy a ver. Por eso se llama el kamikaze. El kamikaze perdía su propia vida con tal de dañar al otro. O sea, eso es una realidad. Bueno. Fíjate, perdón, y seguro Sí, que lo vas a comentar ahorita, pero también algo bien importante es entender que lo que para nosotros, porque puede pasar, ¿eh? Lo que para nosotros es perder, para el otro no precisamente puede significar perder, ¿no? O sea, aquí el término de perder o ganar depende del valor de lo que está en juego, pero el valor se lo da cada uno de los participantes de la negociación. ¿No? es Entonces, correcto. hay veces, y digo, no sé si iba por ahí el comentario de Esteban, pero a nivel negociaciones empresariales, hay veces que dices, bueno, es que él no está ganando dinero con este negocio, entonces está perdiendo y pues tampoco me dejó ganar a mí. Pero a veces lo que se gana estratégicamente a lo mejor no es dinero, a lo mejor es, no sé, presencia, posicionamiento o alianzas, o otras cosas que a lo mejor en este momento a mí no me son importantes, pero para la otra persona puede que sí. Entonces, ojo, nada más, quería yo hacer mi pequeña aportación aquí. Es bien importante que no siempre significa perder lo mismo para todos, ¿no? Así es. Exacto. Sí, tienes toda la razón, Dana. Todo esto está en función de los metaobjetivos de la persona, a lo mejor, o de la organización o del negocio. Es decir, a lo mejor en el corto plazo, en ese momento, aparentemente uno pierde. Yo, por ejemplo, que me he movido en el tema de la política, y me voy a adelantar un poco de la política y del sector público, pero es muy redituable para el político hacerse la víctima, ¿no? Me jugaron chueco, me hicieron trampa, y hay una idiosincrasia en el caso de algunos países como el nuestro, donde la gente se vuelca por el desfavorecido, por el que ha sido abusado, ¿no? Es una, eh, hay como que una identificación así de que no, pobrecito, entonces es como nosotros, a nosotros también nos han hecho lo mismo. No gana y deteriora la imagen del contrincante, ¿no? Y entonces se la puede pasar así, tú dices, no, pues no ganó, y no ganó, y no ganó, pero cuando ves la trayectoria a largo plazo, te das cuenta de que justamente lo que estuvo construyendo fue una imagen para hacerse del favor, ¿no? Es por eso estoy hablando de política,
del favor de justamente de toda esta opinión pública que dice, va, y va sumando, va sumando, va sumando, pierde una, pierde otra, pero para él no es perder, para él es ganar adeptos, ¿no? Y entonces a la larga, eso le reditúa de esa manera. No sé, en los negocios quizá se pueda generar escenarios similares, pero esa es la idea, ¿no? Básicamente. Por eso decía, también es el juego del terrorista, ¿no? Lo explico o lo vuelvo a comentar más adelante. Bueno, la suma cero, la imagen que puse ahí quizá sería la que mejor represente lo que sería el juego suma cero, ¿no? El juego de la cuerda, hacia donde jala uno y, y logre jalar la cuerda es el terreno que el otro pierde, ¿no? Entonces, son las situaciones, como ya mencionábamos, en las que lo que uno gana, el otro lo pierde, donde se presiona al contrario para alcanzar los acuerdos, es decir, eh, hay negociadores así, ¿no? Llegan a la mesa a imponer, a intimidar. Ahorita vamos a ver también los tipos, al menos dos, hay más clasificaciones, incluso más complejas, de estilos de negociación, pero aquí yo solo voy a mencionar dos muy básicos para no complicar el concepto, pero aquí nos estamos enfrentando a un negociador duro, ¿no? Y a alguien quizá más débil, donde entonces el fuerte impone, presiona, eh, no chantajea porque no es, pero sí extorsiona, digamos, ¿no? Y me vas a dar esto porque si no la sanción va a ser esta. Es una negociación donde intimida, donde presiona para alcanzar el acuerdo, ¿no? Y desde luego entonces predomina la desconfianza, ¿no? Es cuando alguien sale de la mesa de negociación triunfante, diciendo me lo amolé, ¿no? Lo, lo humillé, le saqué lo que quería sacarle, y la otra parte sale eh, pues decepcionada, triste, frustrada por no haber alcanzado, incluso perdido en la mesa de negociación. Ese es el juego de la suma cero. ¿Por qué menciono la palabra juego? Porque estos conceptos justamente son de una teoría que se generó en todo el ámbito de la teoría de las organizaciones, que se llama así, teoría de juegos. Eh, y justamente en términos de negociación, a lo que se llega o como se nombra a este tipo de escenarios o de estrategias, es que la suma cero. Por eso decíamos, ponía el ejemplo de las manzanas hace rato. Matemáticamente, lo que uno gana es directamente proporcional a lo que el otro pierde, ¿no? Pues hay un efecto de cero, ¿no? Un resultado final de cero. La no suma cero, ahí no fueron muy creativos nuestros amigos de la teoría de juegos para darle un nombre más contundente, sino simplemente para diferenciarlo del anterior, ¿no? Es situaciones donde hay algo más que una suma finita de cosas a dividir. Me gustó esta frase. Hay algo más que eso, hay algo más que el hecho de que tú ganas y yo pierdo, sino que quizá yo ceda porque tengo objetivos quizá más amplios y entonces de repente no me conviene pelearme por todas las canicas, quizá deba ceder a algunas con tal de que lleguemos al objetivo final, ¿no? Eh, hay correspondencia entre objetivos de las partes que lleva a la colaboración, ¿sí? Eh, alianzas estratégicas, dice, oye, pero si han sido competencia en otro momento, sí, pero quizá aquí el acuerdo sea pues no salir del mercado, no desaparecer, etcétera, y generar una competencia sana. Yo veo, por ejemplo, los acuerdos de las refresqueras, ¿no? Ahí está el famoso libro de La Guerra de las Colas, pero hay momentos en que las grandes empresas de refresco de cola han llegado a acuerdos con otras empresas, por ejemplo, bueno, McDonald's siempre va a vender Coca-Cola, pero Carl Jr., Burger King, o las cadenas de cines, etcétera, donde tú llegas
una temporada y solo encuentras Coca-Cola, ¿no? Y de repente a los 2 años, 3 años llegas y, oiga, aquí una Coca, no, pues ahora vendemos Pepsi. Ah, caray, ¿y qué pasó, no? Bueno, y pasa igual 2, 3 años y regresan con Coca-Cola, es decir, es parte de un acuerdo, ¿no? Donde estas empresas han decidido alternarse en el mercado, dejar espacios de común acuerdo. Otro, por ejemplo, es en el tema de los negocios que Dana y su empresa dominan muy bien. Por ejemplo, los centros comerciales. Los centros comerciales, la empresa casi siempre es una inmobiliaria que construye el centro comercial, que pone la infraestructura, le mete los servicios, etcétera, pues abre sus puertas para que negocios se establezcan ahí. Pero casi siempre hay una alianza estratégica muy importante con lo que se conoce como los negocios ancla, ¿no? Que puede ser una tienda de autoservicio, ¿no? Walmart, Soriana, etcétera, o una tienda departamental, o un cine, o los tres, ¿no? o dos de ellos, o los tres. Esos negocios ancla son necesarios para la empresa que genera la infraestructura, porque gracias a ese negocio ancla la gente va a ir a ese lugar sí o sí, ¿no? A lo mejor no todo el mundo va siempre a Deportes Martí, o no todo el mundo va siempre a la óptica Devlin, ¿no? Pero sí todo el mundo va a ir a comprar el súper, o va a ir a Liverpool, o va a ir al cine, ¿no? Y entonces esos negocios grandes, fuertes, son lo que se conoce negocios ancla, que generan una simbiosis o una coexistencia positiva para ambas partes, para el centro comercial y para el negocio mismo, ¿no? Para el negocio ancla. Entonces, si hay este tipo de negocios, la gente va a ir al centro comercial y no solamente va a ir al cine, sino que va a pasar y va a comer algo, o va a ir a tomarse un helado, o saliendo del cine se acuerda de que tenía que ir a arreglarse los lentes o hacerse su grado, etc. Entonces, hay un efecto positivo para todas las partes y hay una negociación donde todos ganan, ¿no? Entonces es un efecto de no suma cero, es decir, todas las partes ganan. Entonces hay una correspondencia, como decíamos, de objetivos entre las partes involucradas, y desde luego esto requiere confianza y principios comunes, ¿no? En este caso que ponía yo, pues bueno, el objetivo es obtener ganancias, pero las ganancias de uno no se dan a costa de las ganancias del otro, sino que generamos ganancias de manera conjunta, lo que los economistas llaman también el efecto multiplicador. Y entonces tenemos esa situación ahí. Y el tercer escenario, decíamos, es el del kamikaze, ¿no? Situaciones extremas donde ninguna de las partes está dispuesta a ceder y no importa ganar, sino que la contraparte pierde, ¿no? Por eso decíamos el ejemplo, ya lo mencionaba Esteban, me parece que fue quien comentó, ¿no? Mi competencia lo que quiere es que yo pierda y con eso se da por bien servido. Pues sí, porque hay una estrategia ulterior, ¿no? Más allá de lo que está sucediendo en ese momento. Recuerda clásicamente al kamikaze, ¿no? Que cuando el avión ya se encontraba sin municiones, en peligro, o ya le habían ya lo habían alcanzado las balas del enemigo, pues bueno, se lanzaba sobre los portaaviones y sobre los barcos norteamericanos con tal de hacerles un daño también. Entonces, esa es la estrategia. Por ejemplo, decía yo, la estrategia del terrorista, ¿no? Aquí sin tratar de generar ninguna controversia, pero por ejemplo, el clásico terrorista palestino o árabe, donde lo que le importa es causar un daño a la imagen casi siempre de Israel o de sus aliados, ¿no? A una costa de su propia vida y de sus
y de la gente de su entorno, ¿no? El tema de la Franja de Gaza, por ejemplo, donde los escudos humanos, etcétera, donde tiran 2, 3 cohetes, Israel responde y entonces la opinión internacional se vuelca a condenar al poderoso sobre el débil. ¿Qué ganó el que se afectó a sí mismo? Justamente esto, ¿no? La imagen del mártir, sobre todo en estos temas de política internacional, nacional, etcétera, es muy redituable la imagen del mártir, ¿no? Y eso es lo que sucede en situaciones como esta. Ahí la negociación no se da, sino que estamos enfrentando un escenario donde que pierda mi enemigo, aunque yo pierda también, porque a la larga la estrategia es que justamente estoy ganando el favor, la simpatía, en este caso que ponía yo, pues de la comunidad internacional, ¿no? Y en otros casos, pues de los votantes o de los electores. Entonces siempre es muy recurrida, por eso la pongo aquí, casi no se utiliza esta estrategia o este escenario, aunque existe en el tema de los negocios privados, pero en el tema del campo de lo político es, de verdad, no se lo imaginan o no lo habían desenmarañado así, pero es quizá uno de los panes de todos los días, ¿no? Entonces tenemos estas tres estrategias: ganar, ganar, que es el juego suma, perdón, ganar, perder, que es el juego suma cero, lo que uno gana el otro lo pierde. Ganar, ganar, donde hay coincidencia, correspondencia entre objetivos, entonces hay una colaboración entre actores, entre los actores involucrados y ganamos, ¿no? Aunque para eso haya que ceder algunas cosas que no sean tan relevantes dentro de la mesa de negociación para alguna de las partes, y el escenario del kamikaze donde pues todos pierden, al menos en el corto plazo. Ahora, esto es importante, porque uno podría decir, bueno, es que se necesita pues un talento especial para saber negociar. Como en todos lados hay gente que está más dotada quizá en un temperamento o en un carácter que le permita desenvolverse mejor en el arte de la negociación, pero no es algo que no se pueda aprender, no es algo que no se pueda desarrollar en una persona, sobre todo si nos dedicamos a los negocios, desde luego, ¿no? En la empresa privada, pues por eso se le llama negocio, negarse al ocio, y por eso la técnica se llama negociación, porque de ahí viene del término de los negocios. Los buenos negociadores pueden ser entrenados en este arte, claro. O sea, mientras más nos enfrentemos a la negociación, más vamos a ir descubriendo fortalezas, debilidades en el negociador, algunas que se pueden potenciar, las fortalezas, y algunas debilidades que se pueden tratar de atenuar o de superar, ¿no? Entonces, el buen negociador puede ser entrenado en este arte. Hay cursos, hay bibliografía amplia sobre el tema de la negociación. Al final, en la bibliografía, yo pongo al menos dos documentos que no son exclusivamente de negociación, pero que lo tienen, lo integran, y en ellos se mencionan ya libros más, que todo el tema de la bibliografía sería negociación. Entonces ahí estaría la recomendación hacia el final, y desde luego después en las redes sociales de Sekiri y en el grupo que se armó también en Facebook estará la bibliografía de este webinar. Bueno, por eso decíamos, entonces tenemos que generar una negociación como sistema o una forma sistematizada de generar negociación. Entonces vamos a construir o a proponer una forma de negociar. David Arellano, un académico mexicano del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que se ha dedicado a trabajar el tema de las organizaciones, sí desde la perspectiva de lo público, pero incluso siendo innovador y trayendo conceptos de la administración privada hacia la administración pública,
En el 2004 publicó un libro muy interesante, que es uno de los que está en la bibliografía, donde habla por lo menos de estos dos elementos para negociar. Primero, tener claridad de la situación inicial y los intereses que forman parte de la discusión. Lo voy a reiterar más adelante, pero por ejemplo, ¿qué estamos negociando? ¿No? Y de repente también tener en mucha claridad el qué tan relevante es la situación que estamos negociando, porque hay ocasiones en las que entramos a una negociación con todo el deseo de ganar, ¿no? Y quizá lo único que nos genere sea desgaste, ¿no? Enemistarnos con la contraparte y más adelante quizá cerrarnos el paso a otras negociaciones. Por eso es importante, a ver, ¿es relevante el hecho de que al entrar yo en esta negociación me peleé con todo para ganar? O quizás sea una situación en la que está bien, ¿no? No sea tan relevante que sea tan agresivo en la negociación, que quizá deje ir algunas, yo siempre uso esta frase, no ganar todas las canicas, ¿no? Ok, quédate con unas cuantas, no importa. ¿Por qué? Porque me interesa más tener tu empatía, tener tu apoyo quizá para situaciones futuras, entonces quizá no me interese tanto pelearme. Entonces tener claro, pero si no tenemos claro eso al principio, si no sabemos qué tan relevante es lo que estamos enfrentando, entonces quizá en algún momento nos estemos cerrando la puerta para situaciones de negociación posterior. Entonces hay que ser muy cuidadosos teniendo claridad en esa situación inicial y desde luego los intereses que forman parte de la negociación. Conocer a la contraparte. Por eso el punto 2 tiene que ver con lo que se conoce como la mejor alternativa para el acuerdo de negociación. Hay autores que hablan de esto, del BATNA. El BATNA son las siglas en inglés, que en inglés es The Best Alternative to a Negotiated Agreement, la mejor alternativa para el acuerdo de negociación, que es justamente desarmar en un esquema a nuestra contraparte, analizarla, qué objetivos persigue, en dónde estamos en conflicto, en dónde estamos en acuerdo, donde, oye, créanme que cuando hacemos esta situación, los enemigos a veces no son tan enemigos y al ratito vamos a ver que muchas veces termina siendo incluso un problema de personalidades y no de intereses lo que nos está confrontando, ¿no? Entonces, el BATNA es, ahorita lo voy a mencionar quizá un poquito más a detalle, ¿no? Desde luego tiene una metodología mucho más profunda, mucho más amplia que requiere más que este webinar, ¿no? Pero que es importante saber que existe y que podemos hacerlo para conocer al contrincante o al interlocutor, sus intereses, sus motivaciones, los metaobjetivos, eso es bien importante, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esta negociación? Por ejemplo, para saber si para él en realidad es tan relevante, tan importante, qué valores, ¿no? Identifican a este interlocutor, etcétera, ¿no? Y por eso es importante. Entonces, David Arellano al menos propone estas dos cosas. Tengamos claridad en qué estamos negociando, si es relevante, conozcamos al interlocutor y evaluemos la mejor alternativa para el acuerdo de negociación. Otro autor, que es Bingham, en un libro del 2010, habla de al menos 3 elementos. Primero, preparar la negociación, que justamente es esto, conocer el tema, el objetivo,
el espectro de la negociación, es decir, en qué campo nos estamos moviendo, qué tanto alcance tiene por aquello por lo que vamos a entrar a una negociación, decidir quién tiene la autoridad para negociar. Muchas veces el negociador, el que llega a la mesa, no es la persona interesada dentro de la organización a la que quizá nos estemos enfrentando, y por lo tanto no tenga autoridad para tomar decisiones en la mesa, ¿no? Muchas veces llega solamente a dar largas, ¿no? Quizá a demostrar voluntad de negociación, pero no a tomar decisiones, va a decir, bueno, entonces, a ver, usted está pidiendo esto, tomo nota y lo voy a consultar. Bueno, amigo, necesitamos saber quién tiene autoridad para negociar, para sentarnos con él, ¿no? Es importante. Todo esto es parte de lo que mencionábamos con Arellano del BATNA, del mejor acuerdo, la mejor alternativa para el acuerdo de negociación. Identificar nuestro BATNA, tratar de adivinar o de analizar el posible BATNA de la otra parte, ¿no? O sea, cómo nos está viendo a nosotros, ¿no? Y establecer reglas comunes, es decir, tratar de llevar la negociación entre las partes solamente involucradas, sin que esto se comience a desbordar. Vuelvo a poner el ejemplo del matrimonio, ¿no? Que lo puse al principio, ¿no? Es muy común que, sobre todo en temas de problemas matrimoniales, de conflictos matrimoniales, pues digo, cuando hay situaciones que requieren cierta cierto entorno para favorecer a alguna de las partes, pues esta parte va y se refugia en lo que es su familia, ¿no? La familia de sus padres, sobre todo en matrimonios jóvenes. Y este tipo de cuestiones no solamente no arreglan la situación, sino que involucran a otras partes que, y ahorita lo vamos a ver, que toman partido. O sea, cuando los papás del esposo o de la esposa se meten en la negociación matrimonial, ¿no? Casi siempre lo hacen en función de los intereses de su hijo o de su hija, ¿no? Y aunque sea el malo o la mala de la película, pues para mamá gallina siempre va a ser el inocente o el que tiene que tener la razón. Entonces ya no es un asunto solamente entre dos partes, sino ahora es entre estas dos partes más la familia de una de esas partes, y si la otra parte hace lo mismo, pues termina siendo un problema de familias, ¿no? Los Montesco contra los Capuleto. Entonces, una de las alternativas que pone Bingham aquí para preparar la negociación es, quizá en las reglas de la negociación, desde el principio tratar de llevarlo de manera privada entre las partes que están involucradas. Yo sé que nos están escuchando, nos están siguiendo varias personas que están en el sector público. Y quizá ahí, por cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas, etcétera, no todas las negociaciones se puedan llevar de manera privada. Pero una cosa es la transparencia y otra cosa es involucrar a otros actores en esta negociación, ¿no? Entonces, ser abierto, no brincarnos el tema de la ley, en el sentido de que todo acuerdo desde el ámbito del sector público debe ser transparente, abierto, bajo esta perspectiva de que el que nada debe, nada teme, pero sin involucrar más intereses, sin implicar más actores en el proceso de la negociación. Establecer acuerdos mutuos, fechas, tiempos de reunión, lugares de la reunión, los temas sustantivos que deban ser tratados con sus tiempos límites,
y los acuerdos tentativos, o sea, llegar a la mesa ya con la idea de acuerdos que quizás se puedan tomar y que también deben ser vinculantes. Ahora, una estrategia muy rápida para esto es justamente llegar conociendo ya a la parte con la que estamos negociando, es establecer los temas comunes donde quizá podamos tener acuerdo, y decir, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo? A, B, C, J. ¿En qué no estamos de acuerdo y podemos negociar? Y dejar los irreductibles al final, ¿no? Hay situaciones en las que de plano no vamos a negociar esta situación, yo de aquí no me voy a mover, pero de 14 puntos no me muevo en 3, ¿no? Y creo que es muy válido porque finalmente pues es parte de la identidad, de los objetivos, de los metaobjetivos, de las partes que se sientan a negociar, ¿no? Entonces, eso es importante y todo eso se hace al preparar la negociación. El segundo elemento que pone Bingham, o digamos la segunda etapa en la forma de negociar, sería practicar la negociación con base en principios. Ahorita lo voy a explicar, pero básicamente son 4 los principios, digamos, por llamarlos así. A mí no me suenan tanto como principios, pero sí son 4 elementos de la negociación con base en principios que tenemos que considerar. Separar, por ejemplo, a la gente, o sea, o al negociador del problema, es decir, muchas veces el asunto no es personal, sino es un asunto de intereses. Vamos a hablar sobre los intereses, sobre el problema y no sobre la gente. Tratar de no llegar de entrada con una posición irreductible al inicio, por eso decía yo, los irreductibles van al final, ¿no? Es decir, de aquí no nos vamos a mover, pero todo lo demás lo ponemos sobre la mesa. Entonces no llegar con una posición franca, abierta, decir, a ver, por ejemplo, ¿no? Hoy que está muy de moda en el mundo, llegar de entrada y decir, no, mejor no lo digo porque no me quiero meter en problemas, pero hay situaciones en el mundo actual, ¿no? En la vida pública de los dos, donde la gente de entrada llega y dice, yo soy tal cosa. Oye, pero podemos tener situaciones en común, no, yo ya dije que soy esto, y ya de aquí no me voy a mover, ¿no? Y créanme, estamos entrando en un mundo donde el posicionamiento ideológico se pone por encima muchas veces de los intereses quizá que como humanidad podamos tener, ¿no? Entonces es importante. El tercer elemento, las opciones, plantear opciones y luego los criterios. Ahorita los explico con un poquito más de detalle. Y al final, como una tercera etapa, pone Bingham, una tercera etapa, la de desarmar al negociador duro. Por eso ahorita también rápido, siento que ya me estoy comiendo tiempo para no comerme el tiempo de las preguntas, pero hay 2 estilos de liderazgo que voy a mencionar, el suave y el duro, y Bingham propone pues justamente al menos un conjunto de elementos para desarmar al negociador duro. Rápido. La negociación de principios es un enfoque diseñado para producir resultados de una forma más justa, eficiente y amistosa posible. Decíamos, el primer punto es la gente, separar a la gente del problema que estamos abordando, negociemos sobre el problema, no sobre la gente, ¿no? Desde luego hay veces que el interlocutor ya está muy descalificado y en verdad hay situaciones en las que dicen, pues depende a quién me mandes a negociar, ¿no? Entonces, cuidado con quién seleccionamos para negociar, cuidado con la fama que nos hacemos como negociadores, porque quizá muchas veces nuestra personalidad es un obstáculo para eso. 2, los intereses. No llegar, decíamos, con una meta establecida, sino poniendo por delante los intereses antes que la posición, ideológicamente hablando o de otro tipo, ¿no? Tercero, el planteamiento de las opciones.
ser creativos, plantear opciones, y por eso la parte de preparar la negociación es importante, diseñar opciones para que quizá podamos generar acuerdo en conjunto, ¿no? Es muy, muy refrescante en una negociación entrampada que de repente alguien tiene una chispa y saca una propuesta, una opción donde desahoga la tensión entre las partes. Ah, órale, a lo mejor no nos resuelve ahorita el problema, pero nos da tiempo, nos da respiro, podemos atenuar la situación. Y desde luego tener criterios muy claros, ese sería el cuarto punto, criterios objetivos o parámetros que nos permitan medir justamente en estos juegos de suma cero o suma no cero, qué tanto estamos avanzando a partir de la negociación, para saber al final justamente si avanzamos o retrocedimos en lo que nosotros pensamos, ¿no? Por eso decíamos, si las partes no están mejor que al inicio de la negociación, entonces o no fue una negociación o fuimos de los que perdimos en la negociación. Entonces, estos serían los principios de la negociación. Y los dos estilos de la negociación, el suave y el duro. Lo recomendable, de repente soy bíblico, y entonces dice uno de los proverbios de Salomón que la blanda respuesta aplaca la ira. Me ha tocado, lo tengo que decir por experiencia personal, que en ocasiones el duro, justamente cuando detecta que su contraparte es suave, se va con todo y se pone más duro, ¿no? Entonces, de repente hay que jalar la rienda, no convertirse en un negociador duro, porque si no, entonces entramos al escenario kamikaze, pero saber dónde jalar la rienda, dónde ofrecer resistencia. Y de repente hay gente que te llega gritando y cuando a la primera tú le hablas igual. Ahora, el proverbio dice que la blanda respuesta aplaca el aire y esa me ha funcionado más veces. Cuando te enfrentas a un interlocutor agresivo, altanero, hay que decirlo, ¿no? Exigente, etcétera, y tú le demuestras que lo que te está haciendo no te está afectando y tú mantienes la ecuanimidad, la actitud empática, etcétera, llega un momento en que se tiene que bajar, ¿no? Porque está viendo que eso no te doblega. Porque una cosa es ser suave y otra cosa es dejarse atemorizar. Y aquí es importante. Entonces, el estilo del negociador suave es una actitud empática que llega a la mesa expresando justamente que entiende a la contraparte. Utiliza mucho esta frase de yo te entiendo, yo sé lo que está sucediendo, tener este tipo de actitud empática, que la contraparte o el interlocutor se sienta identificado. Busca desde luego el acuerdo. Cede, y eso es bien valorado por el interlocutor cuando dices, bueno, está bien, en esta te la cedo, no hay problema, va. Eso hace que el interlocutor baje la guardia, ceder. Y desde luego genera un escenario de confianza, ¿no? Es decir, va, estamos de acuerdo, confío en ti, quedamos en estos acuerdos, no chantajea, no presiona de que, bueno, y si no cumples, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Y el negociador duro exige, llega a la mesa a exigir, a poner sus condiciones, a imponer sus condiciones. Hay ocasiones en las que desde luego toca ser el negociador duro, pero hay que saber dónde nos toca ser el negociador duro. El negociador duro siempre busca ganar, no le importa, ¿no? Y por lo tanto es difícil que genere un acuerdo. Presiona y desde luego no inspira confianza, ¿no? Llega a intimidar el negociador duro. Decíamos, por ejemplo, en términos de política internacional, que cuando
los intereses en conflicto son irreconciliables, puede haber guerra. Yo recuerdo un escenario rápidamente cuando la primera guerra del Golfo, Estados Unidos somete a Irak y llegan a la mesa de negociación. Bueno, mesa de negociación es un decir, es la mesa de la rendición. Y los generales iraquíes quisieron llegar a poner condiciones, ¿no? No, es que pedimos, no sé qué. Y el comandante en jefe del ejército de Estados Unidos dijo, a ver, señores, creo que no les ha quedado claro. Ustedes perdieron una guerra, no están en condiciones de exigir nada, ¿no? Entonces, a ver, aquí están los acuerdos que impone el que dominó, el que ganó la lucha armada, y ustedes van a tener que acatarlos. O sea, ahí no hay una negociación, ahí hay una imposición. Y sí, es un estilo duro, pero por supuesto respaldado por una victoria en un conflicto armado, ¿no? Entonces ahí hay exigencias, ahí hay imposición, etcétera. Pero en una negociación donde hay contrapartes que en términos de legitimidad son similares, son iguales, pues quizá el escenario menos deseable es el de contar con un negociador duro. Hay que buscar el acuerdo siempre, y sobre todo si buscamos que ambas partes ganen. ¿Cómo desarmamos al negociador duro? Y aquí está esta parte de la blanda respuesta aplaca la ira. No reaccionar ante ataques o demandas excesivas. No perder la ecuanimidad, no perder la calma. Si él levanta la voz, en algún momento la va a tener que bajar porque va a ver que no está haciendo mella. La va a seguir levantando si se intimidan, si reaccionan negativamente, porque va a decir, de aquí soy y me voy sobre esto. Y entonces salen como en las caricaturas de antes, ¿no? De la mesa de negociaciones con un barril cubriéndolos porque les quitó hasta los calcetines, ¿no? Segundo, no rendirse, sino mantenerse siempre en la búsqueda del acuerdo. Examinar el BATNA, llegar a la mesa de negociación justamente con este análisis del negociador que tenemos enfrente, sus intereses, sus objetivos, sus metas, porque ese BATNA nos va a dar elementos, nos va a dar criterios para que cuando la contraparte se ponga agresiva, lo podamos frenar, le podamos decir, oye, ¿por qué estás peleando esto si lo que tú quieres es esto otro? ¿Qué ganas con enfrascarte en esta situación? Entonces, tener elementos para justamente la negociación en ese sentido. Cuarto, identificar la táctica que está utilizando. Muchas veces el hablar agresivo, el ser exigente, etcétera, es una táctica de intimidación para que la contraparte ceda. Entonces, ya sé por dónde vas, ¿no? Identificar esa táctica. Está bien, esta te la dejo ganar, pero entonces si yo te doy esta, tú me das esta otra, ¿no? Buscar una discusión sustantiva y constructiva. Si la otra parte viene a descalificar, si la otra parte viene en un plan no constructivo, nosotros mantenernos en ese plan de mantenerlo sustantivo. ¿Qué es lo sustantivo? Lo importante, aquello que tiene, y por eso tenemos que tener claros nuestros objetivos, nuestros metaobjetivos, etcétera, porque vamos a identificar situaciones que no son sustantivas, son adjetivas, que no terminan siendo tan relevantes, y entonces decir, está bien, esta no hay problema. Quiero una casa, vamos a ponerle, de color beige. Y él le va a decir, no, la casa tiene que ser, a ver, ¿qué me interesa a mí? Que la casa tenga 3 recámaras, mira, está bien que sea roja, mándamela, ¿no? Ya después la pinto, ¿sí? O sea, el tema del color es adjetivo, ¿no? No te pelees por cosas que son irrelevantes. A lo mejor fue muy burdo el ejemplo que puse, pero de verdad que hay situaciones en las que nos queremos ir por todas. Eso es irrelevante, después lo solucionas, ¿no? Vámonos a lo sustantivo. Y como último recurso, si ya ninguna de estas cosas funciona, entonces sí, buscar un mediador. Y ojo, no alguien que tome partido por alguna de las dos partes, alguien neutral. Por eso ponía el ejemplo de meter a las familias en el matrimonio, pero en cualquier otra situación puede ser similar. No alguien que
que sepas de entrada que te va a dar la razón a ti. No, alguien que no tenga nada que ver, o que sea amigo de las dos partes, o que sea que lleve buena relación con ambas partes y que pueda negociar de manera objetiva, mediar entre ambas partes. Entonces ese sería cómo desarmar al negociador duro. Igual que en el tema de la toma de decisiones, no me voy a detener mucho aquí, pero es importante tener claro el problema a resolver, y eso es importante desde el preparar la reunión. Es muy difícil resolver un problema que no está claramente definido. ¿Para qué nos vamos a meter en una negociación donde a lo mejor no nos es necesario, no es tan relevante? Quizá podamos entrar a la negociación, pero no clavarnos en eso. ¿Para qué estamos ahí? Y desde luego, cuando mandamos a un negociador que no somos nosotros mismos, sino enviamos a alguien, el negociador o la negociadora deben de tener claro qué se debe de lograr. Porque hay veces que es muy difícil, si no se tiene claro el problema a resolver, que el negociador se siente en esa mesa de negociación adelante, Marta, buenas noches. El tema del por qué estamos sentados en esa mesa de negociación. Rápido entonces, obstáculos a la negociación, lo que ya mencionaba ahorita, un problema con muy poca claridad de definición o indefinido. Otro es tomar una posición, llegar y decir, a ver, yo soy esto, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner rápido, el tema de los derechos de la mujer en este momento, ¿no? Quizá de repente pensemos que todas las canicas van en lo mismo, y no, o sea, y no necesariamente muchas veces decir que estoy a favor de la vida es estar en contra de los derechos de la mujer, o no muchas veces estar a favor de los derechos de la mujer, estar en contra de la vida, por ejemplo, ¿no? Lo quiero poner así rápido, desde luego este es un debate mucho más amplio, pero lo quiero poner como ejemplo de que de repente hay gente que llega a la mesa de negociación con el pañuelo verde, de decir, ya, o el azul, ¿no? Y de aquí no me mueves. Oye, ¿por qué no hablamos de lo que estamos de acuerdo? ¿No? Antes de poner el irreductible al principio, ¿no? Y entonces vamos platicando. Lo pongo como ejemplo porque es lo que está en boga ahorita, o en el ánimo social en este momento, y pero hay situaciones así en las que uno llega con la etiqueta delante y no nos ayuda en la negociación. Y otro, el tema de las personalidades. Híjole, yo por experiencia propia no voy a contar la anécdota, pero me ha tocado muchas veces, y por desgracia en muchas otras ocasiones he perdido, justamente porque el interlocutor pues no me cae bien, ¿no? O yo no le caigo bien al interlocutor, y entonces el tema de las personalidades. Por eso un tema importante, y decíamos al principio, es separar el interés de la persona. A lo mejor la persona nos puede patear el hígado, pero quizá podemos encontrar puntos de coincidencia independientemente. Y eso no significa que nos vamos a hacer amigos o compadres, o que nos vamos a tener que estar hablando cada 8 días. No. Llegamos a un acuerdo, ¿no? Y eso es importante, y hay que tener la madurez necesaria para eso. Entonces, al final de cuentas es esto: sistematice su proceso de negociación, tenga claros sus objetivos e intereses antes de sentarse a negociar, diseñe su mejor alternativa de negociación, identifique objetivos e intereses del interlocutor y su BATNA, adopte un estilo de interlocución suave, porque el duro no negocia, impone, y sepa cómo desarmar al duro, negocie con base en principios, lo que ya mencionábamos, desde luego busque ganar y deshágase de esos obstáculos. Entonces, estos son los dos libros que yo recomiendo. Dentro de estos hay más bibliografía. Yo utilicé algunos más que no estoy mencionando aquí, porque o no son fáciles de conseguir. Por ejemplo, tengo un manualito muy bueno para gobiernos locales, que me parece que tengo el único que queda en el planeta. Entonces ese no lo pongo porque va a ser difícil de conseguir, no está siquiera en línea. Y
y otros por ahí que ya son muy viejos y que tienen cosas interesantes, pero una entre 10. Entonces, pues, no recomendaría todo el libro para obtener un solo elemento, ¿no? Que ya está aquí en la presentación. Les recomiendo estos dos: Salomón Chertorivsky, De la idea a la práctica, experiencias en la administración pública, y David Arellano, Gestión estratégica para el sector público, del pensamiento estratégico al cambio internacional, al cambio organizacional, perdón, del Fondo de Cultura Económica, que además pues los dos se encuentran, pues yo diría, prácticamente en cualquier librería que tenga una sección sobre administración, básicamente. Entonces, eso sería todo. Estoy a sus órdenes por si hubiera todavía espacio para algún comentario o pregunta. A sus órdenes. Muchas gracias, Dana, por la oportunidad nuevamente. Cuauhtémoc, como siempre, una excelente charla. La verdad es que siempre se aprende mucho de lo que tú dices. Si quieren hacer comentarios, ya sea por el chat o abrir micrófonos, por favor, estamos abiertos. Y mientras alguien se anima, fíjate que me pareció súper interesante este tema de los principios, porque a veces, también es cierto, y lo sabemos, que a veces no puedo, o sea, ni siquiera deberías sentarte a una mesa de negociación con alguien con principios totalmente opuestos porque estás jugando en terrenos diferentes, ¿me explico? O sea, no hay forma. Recuerdo, y es muy reciente, a principios de año hablaba con uno de los clientes, particularmente de coaching empresarial, y estaba hablando de una negociación por un tema de una sociedad, y entonces uno estaba jugando en un campo con valores, muy ameno, muy honesto, ¿no? Y quería negociar, y el otro estaba jugando en un campo básicamente de mafiosos, tranzas y cosas muy pesadas. Entonces, no puedes negociar si no estás en el mismo terreno, por usar alguna palabra, ¿no? Creo que lo hemos vivido. Hay gente que sí se mete en esos juegos donde, francamente, y esa es una experiencia quizás personal, creo que al final, si te metes a negociar con principios tan diversos, tan diferentes, tan opuestos, siempre vas a salir perdiendo, ¿no? Ese es un perder seguro. También yo te podría decir, hay que tener mucho cuidado con las emociones, o sea, es algo, y eso es como la podría transformar en una pregunta, Cuauhtémoc, porque con todo y la estrategia que hablaste, ¿no? De tener todo preparado para negociar, si llegas con las emociones equivocadas, poco asertivo, enojado, frustrado, lo que tú quieras, dejémoslo un poco asertivo, ¿no? Es muy difícil llegar a un terreno de negociación. Entonces, híjoles, yo inclusive alguna vez lo he recomendado, ¿no? Es que estoy muy enojado en este momento, tengo que negociar. Aguanta, posponlo, retrásalo un poquito, no es el momento, aunque no sea que estés enojado con la situación, pues, ¿no? Puedes estar enojado por un tema personal, familiar, lo que tú quieras. No te escuché, perdón. Por el tráfico. Hasta por el tráfico en Ciudad de México, ¿no? Pero no es el mejor momento anímico para ponerte a negociar cuando estás con las emociones desbordadas. Entonces, creo que, híjoles, eso es bien importante porque luego lo descuidamos, como en el caso así como de, pues yo llegué a negociar, preparé todo, y si no estás en el momento asertivo correcto, ¿no? Eso te puede llevar a perder todo lo que habías preparado, porque simplemente dejas pues de poner atención a ciertas cosas porque tus emociones no lo permiten, ¿no? Y eso nos llevaría a escucha activa y a otras tantas cosas. No sé qué opinas, Cuau. Justamente eso que dices es bien importante y que tiene que ver con preparar la negociación y con sistematizar el cómo vamos a negociar. Si estamos en una organización pública o privada, digamos de cierta dimensión, el tema de la negociación se vuelve algo cotidiano, recurrente. Tenemos que negociar con los competidores, tenemos que negociar por ejemplo, desde el gobierno, con la sociedad civil, con los partidos políticos, etc. Entonces, el negociador tiene que tener ya un proceder muy sistematizado, es la palabra, ¿no? Perdón que sea recurrente con la misma, pero dentro de eso tiene que estar también el tema de su manejo de emociones.
yo sé que, por ejemplo, hay veces que hasta el tráfico te molesta, o que hoy con la comunicación en tiempo real, con estas cosas, que estás por entrar a una negociación y te entra un mensaje donde te dan una mala noticia o algo así, es donde tienes que entrar a tus 5 minutos Milky Way, no, tus 5 minutos previos, respirar profundo, tomar agua, ir al baño, como Meditar en dices, un minuto. si no es, a ver, ya estoy aquí, ¿no? Es bien importante decirle a tu interlocutor, ya estoy aquí, fui puntual, pero dame 5 minutos más porque necesito, hay una situación, ¿no? Y en esos 5 minutos relajarte, etcétera. Casi siempre en estos temas de la negociación, pues también hay profesionales, por eso decíamos, esto se puede aprender y se puede desarrollar. Y este tema del manejo de las emociones va incluido ahí, como dices, Dana. Entonces, qué bueno que se conectaron, que están en esto y que han permanecido hasta este momento porque les interesa. Y si les interesa el tema de la negociación, mi recomendación es métanse a la bibliografía, métanse quizá a algún curso o algo, porque esto es importante que lo desarrollen si es que esto va a ser algo cotidiano para ustedes, ¿no? Y que lo puedan desarrollar. Entonces, sí, bien importante, desde luego, el tema del manejo de las emociones, como lo es también el tema de las personalidades, ¿no? Que esto que decíamos, híjole, ¿y con quién tengo que negociar? Lo pongo muy claro. Yo tuve un ex jefe que justamente se enojó conmigo porque cambié de trabajo a una mejor posición y en otro lugar. Pero del mismo tema, o sea, seguíamos tratando con la misma materia prima, digamos, por así decirlo. Llega el momento en que, pues, me piden a mí que me siente a negociar con él, y yo la verdad es que el problema era de él para conmigo, no de mí para con él, ¿no? Y bueno, te voy a mandar a Cuauhtémoc Paz. Cuando supo a quién iban a mandar, sacó ajo, cebollas, etcétera, y pidió a otra persona, ¿no? No, yo con él no quiero tratar nada. Ah, bueno, entonces, ¿no? El señor no separó su problema personal del interés que teníamos en común de negociar entre el lugar donde estaba yo y el donde estaba él. Entonces, no pudo separar el tema de las personalidades, que también tiene que ver con las emociones, ¿no? Pues escuchaba mi nombre y el hígado se le retorcía al sujeto, y pues bueno, Difícil negociar así. sí, o sea, por más abierto y suave que hubiera yo llegado, pues yo ya había una descalificación de entrada, ¿no? Sí, claro. Pues creo que no hay comentarios, nos extendimos un poquito ahí, pero la verdad es que el tema estaba muy bueno y digo, y da para que le siguiéramos, realmente hablar de negociación da para seguirle, por eso hay tantos y tantos cursos. Yo, como Cuauhtémoc dice, les recomiendo, sí, lean, hay libros bien interesantes al respecto de negociación y practiquen, o sea, la verdad es que es un tema de práctica sin abusar, pero puedes ir practicando porque aplica en la familia, aplica con los cuates, lo puedes aplicar, obviamente no desde la parte agresiva y dura, como decía, pero pueden empezar a practicar y de verdad yo sí les diría, no importa lo que te dediques, eres empleado, empresario, sector público, sector privado, eres ama de casa, eres retirado, eres joven, eres más grande, o sea, todos negociamos. En algún momento vas a pedir un aumento, en algún momento vas a negociarlo con un cliente, con un proveedor, con quien quieras. Entonces, negociar es algo demasiado básico y mucha gente le tiene terror, ¿no? Mucha gente se paraliza porque es que nunca lo he hecho. Empieza a hacer con cosas sencillas, la película que van a ver, a dónde van a ir a comer, que si las vacaciones, o sea, empieza a practicar desde la comodidad de tu casa hasta que te sientas un poco más cómodo con entender los diferentes factores que forman parte de la negociación. Miren, vamos a ser francos, todos fuimos adolescentes y aquí, porque todos somos mayores de edad, todos pedimos permiso a los papás para ir a alguna fiesta o algo y negociamos. Hago esto o dejo de hacer esto para que me dejes ir a aquel lugar o para que me dejes hacer tal cosa. Lo hicimos y tuvimos la astucia para hacerlo.
pasa que luego vamos perdiendo la práctica y creemos que no, negociar es otra cosa, y al final es como de una de esas habilidades que yo creo que deberían enseñar en las escuelas y practicar arduamente en las escuelas, desde la secundaria y prepa, es una opinión muy personal, es muy necesaria, te facilita mucho la vida, ¿no? Y no necesitas un poder especial, como decía Cuauhtémoc, es práctica, es entender, es practicar, ir mejorando una habilidad. Entonces, no se asusten, oye Dana, no me salió bien, fíjense que esto se los dejo solo importante. Si no les salió bien una negociación, ¿no? Y Aprendan. dicen, no, pero sabes que esto tiene que ver con la teoría del último, de la última experiencia. Si no les salió bien y dicen, es que fue frustrante, salí vapuleado, golpeado por la otra persona, me ganó la negociación, yo me sentí perdedor. Si se quedan con esa última experiencia, lo que va a pasar a nivel subconsciente es que cada que intente negociar, van a decir, no, porque me da miedo, porque la última vez fue así. Entonces, ojo, si ya les pasó, o lo empiezan a hacer y les pasa, y se quedan con una sensación no placentera, no de, vaya, bastante negativa, vuélvanlo a intentar, por favor, hasta con algo pequeño. Y aplica para lo que quieran. Si nos quedamos con algo que hacemos o intentamos y no sale bien, y nos quedamos con no, es que esto no salió bien, o esto me dio miedo, o esto lo hice mal, es muy probable que se cree, valga la redundancia, una creencia de que no podemos hacerlo, que se va a afianzar con el miedo y entregamos otro rollo. Entonces, empiecen a intentar, si sale mal, no pasa nada, practicamos, no siempre las ganamos, y sigan intentando, y con la práctica seremos maestros como mi queridísimo coach Cuauhtémoc Paz, ¿no? Sí, justamente esto que decías, ya rápido como ejemplo, ahorita antes de entrar a la sesión, me senté con mi hija y con mi esposa a ver una película que se estrenó apenas el viernes en Netflix, que se llama El Día del Sí, ¿no? Véanla. Es negociación con los hijos, ¿no? Porque de repente los padres adoptamos la negociación dura y somos los papás, ¿no? Velamos por los intereses y el bienestar de nuestros hijos, etcétera. Pero hay un momento en que los tres hijos ven como dictadores a los papás y acuerdan tener un día del sí. Está divertida, está muy padre y hay negociación a lo largo de toda la película. Se van a divertir mucho. Y vamos a aprender. Va. Pues cerrando la sesión, los invito, próxima semana tenemos tips para impulsar tu desarrollo profesional. A ver, ahorita quienes están aquí, digo, perdón, ya se extendió, solo un minuto más. Si tienen una idea de qué temas les gustaría, estamos preparando el programa de webinars para el mes de abril. Estos son hechos para ustedes, el contenido es para que a ustedes les sirva, para que les podamos aportar algo. Entonces, si alguien tiene alguna idea, situación o algo que les gustaría que tocáramos en estos martes de café, si quieren escribirlo ahí, prender el micro, lo que gusten. Créanme que de repente se nos acaban las ideas, no sabemos qué les interesaría escuchar, qué temas les preocupa, qué está en su interés, ¿no? O de lo que quisieran aprender. Entonces, si lo pueden poner ahí, se los voy a agradecer. Próxima semana, próximo martes, tips para impulsar tu desarrollo profesional. 8 de la noche, y ya saben, están invitados, ojalá puedan participar al evento Foro Mujer 8, un evento con causa, buscando empoderar a las mujeres que participen en él, con diferentes talleres, workshops, conferencias y demás, muy interesantes todos. Pueden buscarlo como Foro Mujer 8 en Facebook, ahí inclusive ya están algunas de las ponencias que vamos a tener, y empoderamos no nada más a las mujeres que participen, sino con lo recaudado en el evento, que está ahorita en 600 pesos para que sepan el ingreso a los 2 días en promoción. Lo vamos a donar a la Fundación Femex, que busca empoderar a las mujeres vulnerables en diferentes sectores, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho que se hayan quedado. Si quieren saber más de Femex, también está ahí publicado. Hay unos videos bien interesantes, de verdad. Ojalá puedan aportar y unirse a la causa, donde aprendemos mientras aportamos. Ya les dejaba ahí mi queridísima Gaby el acceso a registrarse al el webinar de la siguiente semana.
también al WhatsApp por si nos quieren mandar como de qué les gustaría hablar, qué les estaría interesando. Y Cuauhtémoc, un honor, un placer, ¿no? Yo desearía que volvieras, así que díganos qué tema para que pedirle a Cuauhtémoc que nos prepare otro, ¿no? Porque hay mucho que aprender de ti. Los conocemos hace ya un rato, sabemos que siempre es así, mi queridísimo Cuauhtémoc. Y pues gracias a todos por esta noche estar con nosotros y nos vemos en el siguiente martes de café. Mañana en redes sociales, la bibliografía. Gracias a todos. Beso, abrazo, descansen. Luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, bonita noche. Bonita noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.